Buenas tardes, mi nombre es Óscar Alvarado. Eh, Me han pedido la posibilidad esta tarde, durante algunos minutos, de hablarles en torno a algunas de mis publicaciones y algunas futuras también publicaciones. Así que durante unos breves minutos, 10, 15 minutos, podré darles algunas referencias de algunos de mis textos publicados y potencialmente de algunos de los textos que espero vean la luz este año o el próximo año. Así que, sin más, eh, este texto, El almohadón de plumas y las diferencias sexuales a partir del falo, una lectura en Horacio Quiroga que es uno de mis escritores favoritos, lo mismo que Edgar Allan Poe, que es fundamentalmente mi gran escritor, eh, y aquel escritor en el cual básicamente me inspiro o ha sido como el modelo, en el cual he podido de alguna manera elaborar o establecer o construir un cierto tipo de estilo de escritura. En el caso de Horacio Quiroga, fundamentalmente trabajo con un texto, El almohadón de plumas, lo cual no deja por fuera la relación a otros textos que también de este autor, en este texto en particular abordé, pero fundamentalmente el texto central es el almohadón de plumas y la idea es ver cómo se construye o deconstruye incluso, o, o incluso ver cómo se destruye la posibilidad de relación de pareja a partir de lo que podríamos llamar una no relación de pareja. Entonces es un intento de lectura psicoanalítica de este y otros textos en los cuales nos encontramos cierto tipo de relaciones imposibles. Entonces, ese texto, a partir de eh, algunos de los cuentos magistrales de Horacio Quiroga. Otro texto, una novela, más bien basado en el análisis de algunas novelas, La mirada y la ceguera como representaciones metafóricas en la literatura, a propósito de tres novelas urbanas del siglo XX. Aquí trabajo fundamentalmente eh, tres novelas que se ambientan no solo en el espacio del urbano, sino que incluso tienen como elemento común el usar o utilizar dentro de sus personajes, y los que pueden ser los personajes centrales precisamente, a los ciegos. Entonces, ¿qué significa la ceguera? ¿Y qué es como construcción de la ceguera? Aquello que nosotros podemos ver o aquello que nosotros dejamos de ver. Y cuando dejamos de ver físicamente, ¿qué es lo que vemos? Metafóricamente, qué es lo que miramos, qué es lo que se esconde detrás de esa no mirada física, sino de la emergencia de una nueva mirada que es la mirada metafórica. Aquí lo trabajo básicamente con El túnel de Ernesto Sábato, Los peor de Fernando Contreras y sobre héroes y tumbas. Perdón, dije el túnel de Ernesto Sábato, porque en el túnel de Ernesto Sábato efectivamente aparece también un personaje revestido por la ceguera. Menciono el texto acá, pero no es el texto fundamental de Sábato. El texto fundamental de Sábato es sobre héroes y tumbas. Y la tercera novela, básicamente central, que abordo acá, a la par de Los peor de Contreras, a la par de sobre héroes y tumbas, es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Entonces, ¿qué pasa en un mundo donde todos de repente nos quedamos ciegos y cómo enfrentamos ese mundo? ¿Cómo el mundo se nos vuelve en nuestra contra y sin embargo, cómo los personajes afrontan esa oscuridad y en el caso de la novela de Saramago, más bien esa permanencia de una inmensa e insondable mancha blanca
que no logran, que no logran superar y que incluso dentro de lo que significa la ceguera como tal, solo un personaje logra seguir viendo desde lo físico, desde ya no la mirada metafórica, desde la mirada simbólica, sino desde esa mirada que ellos extrañan como tal, la mirada de los ojos, pero que es una mirada vista con los ojos que se transforma más bien en una especie de castigo. Porque, ¿qué es lo que yo veo con los ojos que odio mirar? ¿Y por qué anhelo la misma ceguera que los demás personajes revisten en ese momento? ¿Cómo se construye entonces esa mirada en las tres novelas? ¿Cuáles son los ejes comunes para construir esas miradas y cuáles son los aspectos disímiles también en esas tres miradas fundamentalmente? Eh, Otro texto también del cual les quisiera hablar es muy rápidamente La locura como manifestación literaria costarricense, una panorámica, que es un repaso de la locura y de lo que significa la locura en el espacio de nuestra literatura costarricense, una locura asignada, más que una locura mental, es una locura simbólica. Quisiera hablarles también de otro de mis textos antes de referirles de aquellos textos que están por publicarse, La venganza y otros cuentos. Es una serie de relatos en los cuales hay misterio, hay reflexión, hay un intento de cuestionarse la vida a partir de lo filosófico, hay terror, hay crítica social, hay de alguna forma una visión irónica con respecto muchas veces a lo que representa ese entorno en el cual nosotros nos producimos, crecemos, nos vemos, nos asimilamos y nos construimos. Esto es este texto, La venganza y otros cuentos. Son más de 30 cuentos eh, multitemáticos, como les apunto, y la idea es, ojalá que represente un interés de lectura por parte de cada uno de ustedes. A la par de ello, aprovecho también la coyuntura que se presenta para hablar de algunos de mis potenciales textos por publicar próximamente. Aquí cuento básicamente con algunos de los borradores, un texto que se llama El sueño dentro del sueño y otras reflexiones. Y es un poco la cuestión de la identidad vista desde la literatura. En el sueño dentro del sueño y otros relatos es, esa, es un poco la visión que a veces tiene que ver también con el desencanto con respecto a lo que representa una sociedad en crisis, pero también tiene que ver con una mirada hacia atrás de lo que representa, y esto es un poco más en el ámbito, si se quiere, de lo biográfico, de lo que representa el haber vivido, qué he vivido, qué he aprendido, qué me ha dejado la vida, cuáles han sido las grandes satisfacciones y de alguna forma también los grandes desencantos. Entonces eso está en una segunda parte de este libro que se llama El sueño dentro del sueño y otras reflexiones. Y esa segunda parte yo la titulo más bien como mis remembranzas. Entonces ahí hago una alusión a lo que fue mi vida en el barrio donde yo crecí, a los juegos de fútbol, a el haber sido cogedor de café también, las correrías por los potreros cuando todavía podíamos hacerlas, ¿verdad? Los, los baños en las pozas, ¿verdad? Que también se van volviendo en una manifestación más nostálgica que otra cosa. Eh, lo que representó en su momento la magia de la televisión por primera vez cuando tuvimos nuestro primer televisor. Y esa visión con respecto a lo que es la Navidad vista desde los ojos de un niño, el Año Nuevo visto desde los ojos de un niño, o incluso esa idea también de
de los que tuvimos una niñez a veces carente de muchas cosas materiales, pero no desprovista de los afectos. Entonces, eh, que era llegar de la escuela, quitarse los zapatos, porque eran los zapatos de toda la semana, y los zapatos del domingo también, y entonces jugar descalzo, porque esos zapatos tenían que durarnos todo el año, si se podía, ¿verdad? Entonces, era la visión de un niño en un mundo marcado por la pobreza, pero no por la carencia de felicidad. Entonces, eso de alguna forma lo encontramos en este libro, el sueño dentro del sueño y otras reflexiones. Y fundamentalmente esa parte de identidad que somos, cómo nos construimos, cómo nos hacemos, lo podemos encontrar básicamente en la sección que yo denominé dentro del texto mis remembranzas. Pero además, de alguna forma, también sin perder de perspectiva lo que significa esta cuestión de identidad, otro libro también que espero publicar próximamente, que denominé Relatos de mi padre y más. Esas historias fantasmagóricas, esas historias de leyendas, de terror que escuchábamos muchas veces cuando niños y que aprendimos de nuestros mayores cuando nos las contaban y nos causaban un terror enorme. Y sin embargo, ¿qué representa el poder tomar cada una de esas historias y convertirla después en un texto? Entonces, varias de estas historias fueron esas historias que mi papá en su momento me contó, y las aventuras, esas aventuras de terror que él vivió también durante su niñez y adolescencia, el encuentro con un hombre sin cabeza, una luz que nadie sabe de dónde surge, eh, los sonidos que se pueden escuchar en el techo sin poder darles explicación a esos sonidos, eh, el encuentro que parece fortuito y casual y nada terrorífico, pero de encontrarse de repente con una gallina, pero sin embargo en la madrugada y que esa gallina de repente nos siga y nos siga y nos siga y a donde nosotros nos movemos ella se mueve y cuando nos detenemos ella se detiene. ¿Qué significa eso? Imagínense, en un país en donde todavía no había ni corriente y en donde había muchos cafetales, muchos potreros, había muchísima zona verde y muchísimo menos casas de las que hay ahora. ¿Qué significa eso también desde la perspectiva de un niño, de un adolescente en esa Costa Rica de los 50, 40, 50? Entonces, este es otro libro que en algún momento quiero publicar y muy rápidamente, ya para terminar, un par de textos en los que he estado trabajando que ya están muy avanzados, o tres textos más bien. Uno, que es un texto que se llama La naturaleza en la literatura costarricense, eh, es un análisis de varios textos de escritores y escritoras costarricenses que han abordado el tema de la naturaleza y cómo ese tema de la naturaleza se perfila entonces en la literatura costarricense como reflexión, como crítica, como necesidad de cambio y a veces como mirada de dolor ante lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Ese es un texto que prácticamente está listo. Tengo otro texto también ya prácticamente muy avanzado, que es un análisis de la literatura urbana en la producción literaria costarricense. Aún no está terminado, pero está ya muy avanzado y espero tenerlo listo tal vez dentro de un año, de ser posible, esperando también una publicación. Y finalmente un tema que me parece, y con este cierro, eh, la imprescindible producción narrativa femenina, es la literatura escrita por mujeres, nuestras escritoras, y nos damos cuenta de la importancia que tiene la voz, la escritura, la reflexión, el pensamiento de la mujer en la literatura costarricense.
Estos son algunos de mis temas, de mis libros, de mis preocupaciones, de mis abordajes y enfoques de análisis y de escritura. Les agradezco este espacio y espero haberlos motivado de alguna forma con estas muy breves reflexiones en torno a lo que significa la narrativa como tal y el análisis literario también de nuestra producción literaria costarricense en distintos ámbitos. Muchas gracias. Buenas tardes.